Vamos a poner en manos de Dios el tiempo de la meditación, mientras usted también va poniéndose cómodo, llamando a sus familiares, a sus amigos. Me gustaría que aquellos que ya están listos me puedan acompañar en una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios para el estudio, para la meditación, para la reflexión de esta mañana. Oremos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia una vez más. Siempre que tu palabra es expuesta, genera expectativas. Cuando tu palabra es la que habla, nos transforma. Cuando tu palabra es la que habla, nos examina, realmente nos hace ver tal cual somos. Te ruego, Dios, de que en esta mañana podamos aprovechar lo que tu palabra tiene para nosotros. Te ruego de que tú me estés dando gracia para compartir lo que has hablado a mi vida y lo que considero que realmente es algo muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana. Encomendamos este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que más se ha escuchado en estos días es que la humanidad debería mejorar, de que nosotros deberíamos ser mejores una vez de que acabe todo esto, que una vez que termine la pandemia del coronavirus, todos deberíamos de alguna forma ser mejores. La pregunta es, ¿la humanidad ha mejorado en otras situaciones similares? ¿La humanidad se ha hecho mejor luego de otras crisis? Y tal vez si hacemos esta pregunta desde otra perspectiva y tal vez viéndolo de una forma más teológica, y lo que me va a dar pie para poder hablar en esta mañana de algo que considero que es fundamental para la doctrina bíblica, para la creencia del Evangelio. ¿Será que el ser humano puede mejorarse a sí mismo? ¿Podemos hacernos mejores? En este sentido, hay una doctrina muy importante que forma parte del fundamento de las Escrituras, que la Biblia enseña a lo largo de todo ella, y también en la historia de la Iglesia han habido hombres que han enseñado acerca de esta realidad. Uno de los 5 puntos del calvinismo es justamente lo que vamos a tratar hoy, y es la depravación total. Y depravación total es una palabra que suena bastante fuerte y por ahí nos puede chocar en alguna manera. Y tal vez ustedes dirán, pero ¿por qué hablar en estos momentos de esto? ¿Por qué hablar de la depravación total cuando estamos viviendo en una realidad como la actual? Bueno, mis hermanos, considero de que no solo debemos hablar en estos días de consuelo, de ánimo, de protección, porque sin duda lo necesitamos y sin duda la palabra de Dios acude a esas nuestras necesidades también, pero no podemos dejar de lado las enseñanzas, las doctrinas bíblicas, la realidad que también nos ayudará a nuestra vida si tenemos un buen conocimiento, una buena teología, a enfrentar lo que sea en nuestra vida. Por eso necesitamos tener un conocimiento más profundo acerca de quién es Dios. He venido hablando en estos días de que no solo nos centremos en el consuelo, en el refugio que es Dios, sino que nos concentremos en quién es Dios, y Él nos ayudará a sobrellevar no solo este tiempo de crisis, sino toda nuestra vida. Para poder comenzar a entender un poquito mejor esta doctrina de la depravación total, vamos a comenzar a responder en primer lugar, en primera instancia, ¿qué es la depravación total? ¿Qué es la depravación total? Y Samuel Pérez Millo, un gran escritor, comentarista bíblico, lo define así: el hombre no tiene deseo alguno de acudir a Cristo y aceptarlo como Salvador, por condición natural. El pecado afectó total y absolutamente al hombre, conduciéndolo a un estado de rechazo a Dios y de rebeldía contra Él. Se llama a este estado de depravación. Esta es la positiva disposición y activa inclinación al mal
que hay en todo hombre a consecuencia del pecado y que lo incapacita totalmente en orden de la salvación y lo orienta al mal. Lo que la doctrina de la depravación total enseña es que nosotros como seres humanos, nosotros en nuestra carne, no tenemos la capacidad de desear el bien, no tenemos la capacidad de querer el bien según Dios lo quiere. Pero esto puede llevar a mucha confusión. Por eso es importante hablar y determinar lo que no significa la doctrina de la depravación total. Y escuche bien, no significa que el hombre incrédulo, que el hombre natural, no posea ningún conocimiento de Dios. No significa de que no conozcamos de ninguna manera a Dios o que el hombre natural no conozca de ninguna manera a Dios. Porque Dios se revela de muchas formas. Se revela por medio de la naturaleza, se revela por medio de la providencia, se revela por medio de nuestra propia conciencia. Así que no significa que no tenga ningún conocimiento de Dios. Tampoco significa que no tenga conciencia para discernir el bien del mal. Aún las personas que no conocen a Dios, aún los incrédulos, pueden determinar muchas veces lo que está bien y lo que está mal. Strong decía así: los músculos de la pata de una rana se contraen al paso de una corriente eléctrica. Así también un hombre espiritualmente muerto vibra al contacto de la ley divina. Es decir, aún puede sentirse movido de alguna forma por la ley de Dios, pero eso no significa que no esté depravado totalmente. Tampoco quiere decir que nunca sienta admiración por la virtud, por lo bueno, puede admirarlo también, ni que no merezca cierta aprobación de parte de los hombres. Es decir, que alguna vez pueda hacer algo bueno, incluso delante de los hombres y aún para Dios. Eso no es depravación total. Pero entonces, ¿qué es? Escuche bien. La depravación se extiende a todas las facultades específicamente humanas, desorientándolas, y a todos los elementos constitutivos del hombre, de modo que no hay en él ningún bien en correcta relación con Dios. Dicha depravación destituye radicalmente al ser humano del verdadero amor a Dios que la ley demanda, pues el hombre caído se ama a sí mismo y a otros seres más que a Dios y hasta siente aversión hacia Dios. La depravación total significa de que el ser humano no tiene la capacidad de amar a Dios de la forma que Él lo demanda. La depravación total significa de que todas nuestras facultades han quedado distorsionadas, arruinadas, erosionadas por el pecado original, por el pecado de Adán. Strong nuevamente dice así: intentando ser un Dios, el hombre se convirtió en un esclavo. Buscando independencia, ha cesado de ser dueño de sí mismo. La resultante disposición egocéntrica del ser humano le ha cegado el entendimiento, le ha embotado el sentimiento y le ha esclavizado la voluntad. Todas nuestras facultades han sido afectadas por el pecado original, por el pecado de Adán, que Romanos 5 explica muy bien la relación entre el primer Adán, que afecta a toda la raza humana, y el postrer Adán, que es Jesucristo, y que también afecta a aquellos que depositen su fe, o que Dios lleve a depositar su fe en Él y hagan propia su justicia. El pecado de Adán es puesto a nuestra cuenta, es imputado. Escuche bien, es decir, el hombre no regenerado no puede ni quiere, y usted lo va a poder ver ahí en su pantalla esta expresión, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral de Dios. El hombre no regenerado, y podríamos añadir, el cristiano que intenta agradar a Dios en su carne, no puede hacer ningún bien al alcance moral de Dios. No puede ni quiere, ni desea. Y por más que haga buenas obras, nunca estarán al nivel de la exigencia moral de Dios. Por eso somos depravados totalmente. La Confesión de Fe de Westminster
de 1689 en Londres, dice acerca de esto: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Cuando Dios le dice a Adán en el huerto del Edén que no coma del árbol, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. La traducción más correcta en el hebreo sería muriendo morirás. Muriendo físicamente morirás espiritualmente. El espíritu del ser humano murió en el momento que Adán pecó. Y todos, dice también la Biblia en Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu humano, está muerto y por eso no tiene la capacidad de relacionarse con Dios. El espíritu humano está presente, por eso es que las personas pueden, incluso algunos, comunicarse con espíritus del demonio, porque el espíritu humano está presente, pero está muerto, lo que significa separado de Dios, incapaz de relacionarse con Dios por el pecado original. Escuche bien, siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, representantes de todos nosotros, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos, es decir, todos nosotros, mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, como lo dice Efesios también, siervos del pecado, como lo explica Pablo en Romanos, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. De esta corrupción es que somos incapaces de poder agradar a Dios en nuestra carne. Y le invito a que abra su Biblia en el capítulo 6 de Juan. A usted le va a aparecer la cita bíblica ahí en la pantalla y también va a haber algunos versículos que son muy importantes. Juan capítulo 6, desde el versículo 60 en adelante, el Señor Jesús hablando y enseñando acerca de esto de una forma maravillosa. Si usted tiene la oportunidad, le pido por favor que pueda leer todo el capítulo 6 de Juan, para que pueda entender cómo comienza o por qué comienza así en el versículo 60, en el que dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús venía hablando de una verdad espiritual que fue dura para los discípulos, que fue fuerte para recibir, como tal vez no sea esto para nosotros. Pues, dice en el 62, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y todavía no vamos a leer el 65. Pero me llama la atención el versículo 63. El Espíritu es el Espíritu el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Y cuando el Señor Jesús ahí se refiere a carne, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Se refiere al cuerpo y al alma del hombre, que no aprovecha para nada. Y Martín Lutero tenía discusión con Erasmo de Rotterdam sobre que Lutero decía que el ser humano no tiene nada bueno, mientras Erasmo defendía que sí hay algo bueno en el hombre. Y tal vez usted piense: bueno, pero yo no soy tan malo, algo de bueno tengo. Si piensa así, mi hermano, es que todavía no ha comprendido a cabalidad el Evangelio. Lutero decía: nada es nada. La carne para nada aprovecha. No es que aprovecha para pocas cosas, no es que aprovecha para algo, no aprovecha para nada. Isaías,
capítulo 64, versículo 6, que ustedes también lo pueden ver ahí, dice, si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías estaba diciendo lo más recto, lo más justo del ser humano delante de Dios es como trapo de inmundicia. Y sé que esto puede resultar un poco asqueroso, pero trapo de inmundicia era una referencia a los trapos que las mujeres utilizaban cuando tenían su menstruación y cuando tenían que deshacerse de ellos por, evidentemente, lo antihigiénico que eran. Dios dice, la justicia del hombre a mí me da asco, la justicia del hombre a mí me repugna. Mi justicia, mi hermano, delante de Dios, lo bueno que en mis ojos yo pueda hacer, lo bueno que pueda hacer delante de Dios es algo que genera asco. Si nosotros, presta atención en esto, y ahí podemos colocarlo en la pantalla, si demandamos la aceptación de Dios en base a nuestra buena conducta, si yo quiero que Dios me acepte por lo bueno que soy, por mis obras, por las cosas que hago, por mi esfuerzo, si demandamos la aceptación de Dios en base a nuestra buena conducta, Él señalará que nuestra bondad no es nada comparada a su justicia infinita. Es decir, mi hermano, no hay forma de que yo pueda agradar a Dios en mi carne. Y esto no solo es un llamado para los incrédulos, que de alguna forma incluso dicen yo no soy tan malo, tal vez Dios de alguna forma se agrade en mí, por ahí Dios me considera bueno en alguna forma, sino también es un llamado para los creyentes. Muchos creyentes creemos que por nuestra buena conducta, que por cumplir ciertos dogmas, que por cumplir ciertas reglas, que por cumplir ciertas cosas establecidas, entonces tengo la aceptación de Dios. Mi hermano, eso es mentira. Mi justicia, mi buena conducta, aun cuando mi buena conducta esté conforme a la palabra de Dios y pueda obedecer cosas que la palabra de Dios enseña, si lo hago en mi carne, porque Dios mira la motivación, la intención, entonces para Él eso es asqueroso, desechable. Aún cumpliendo la palabra de Dios, pero en mis fuerzas, en aquello que aparentemente estoy haciendo, no podemos agradar a Dios. Porque estamos corrompidos totalmente. Y la inclinación hacia el mal y la motivación para hacerlo va a ser mi ego. Va a ser que yo pueda ser aceptado delante de Dios, que pueda ser tan bueno que Dios diga, qué bien mi hijo, te acepto, eres muy bueno. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El pecado nos muestra no solamente la imposibilidad, sino la rebeldía del hombre. El hombre no solo no puede agradar a Dios, sino que no quiere, a no ser que Dios obre en nosotros. El pecado ha dañado también la capacidad del intelecto en relación con el discernimiento de las cosas de Dios. El mensaje de la cruz es muy simple. Es creer en la obra de Cristo, es apropiarnos de la justicia de Cristo, es decir, lo que yo no podía hacer, Cristo lo hizo, y para que Dios me acepte debo adueñarme de la justicia de Cristo, y soy acepto en Cristo, pero ese mensaje que parece tan sencillo es locura para los que no conocen el Evangelio, y también es difícil de comprender para muchos creyentes porque queremos en nuestras fuerzas ganarnos la aceptación, la aprobación de Dios. Eso es porque nuestras facultades se han visto corrompidas por el pecado original. Ahora bien, mi hermano, capítulo 6, versículo 65, dice algo muy interesante. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede creer en Cristo, nadie puede aceptar el Evangelio si el Padre no se lo da. Usted dirá, pero yo acepté a Cristo, pero yo hice una decisión. La hizo
pero antes debió haber una obra del Espíritu Santo en usted para revivir, para vivificar su espíritu, de modo que anhelara recibir las cosas de Dios. Porque nuestro espíritu está muerto y un muerto no puede levantarse por sí mismo, un muerto no puede reaccionar, un muerto no puede responder. El Espíritu Santo debe obrar primero en nosotros. Y realmente es maravilloso esto. En el mismo capítulo 6, versículo 44, ustedes verán el versículo ahí también en sus pantallas, Jesús dijo así, un poco la idea que hay en el versículo 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y lo resucitare en el día postrero. Y la palabra trajere para nosotros no es tan fuerte, porque traer, bueno, nosotros podemos buscar a alguien y traerlo con su voluntad o teniendo en cuenta su deseo, pero la palabra en el original es arrastrar, obligar. Así que aquí está diciendo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrase, no le obligase. Y está hablando de algo muy importante, y es de la obra monergista en nuestra salvación. Es decir, que actúa solo un poder, en este caso el poder del Espíritu Santo, llevándonos a Dios. No es que nos arrastra mientras nosotros pataleamos y decimos que no. No es que nos obliga en contra de nuestra voluntad, no, sino es que activa en nosotros la capacidad de poder entender la verdad del Evangelio, y no vamos obligados, sino que incluso podríamos decir que vamos desesperados, corriendo hacia Jesucristo, porque veo mi necesidad y porque veo la belleza, la profundidad, lo hermoso del Evangelio que me es presentado. Muchos creen de que en realidad la salvación es sinergista, es decir, es la obra de Dios, pero también ayudado por mí. Eso no es una doctrina bíblica, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha, yo no puedo hacer nada para responder al llamado de Dios. Dios tiene que obrar primero en mí, dar vida a mi espíritu para tener la capacidad de responder. Ahora bien, usted tal vez esté recibiendo esto sin comprenderlo muy bien, no pretendo yo haberlo comprendido totalmente a cabalidad, es algo muy profundo, pero tal vez usted también esté diciendo, pero no veo eso en mí, no veo que soy corrompido totalmente, que soy depravado totalmente, no soy tan malo. Mi hermano, ese es un gran peligro, ese es un gran problema. Así que la segunda pregunta que vamos a responder en esta mañana es, ¿por qué no somos conscientes? Si esta es una realidad que la palabra de Dios enseña, ¿por qué no soy consciente de esa realidad en mí? ¿Por qué es que no me doy cuenta? ¿Por qué tal vez usted no puede aceptar que su carne está totalmente corrompida? Y en este sentido vamos a ver dos razones por las cuales no somos conscientes. Ahí aparecerá en su pantalla la primera, que es ignorancia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace? Nos examina, nos desnuda, nos expone. El apóstol Santiago habla de la palabra de Dios como un espejo en el que voy y me miro y puedo darme cuenta de lo que está mal. Si usted no se va a ver al espejo, nunca se dará cuenta si está despeinado, si está sucio, si hay algo en su rostro que no debiera estar allí. Pero cuando vamos al espejo podemos vernos claramente y podemos identificar las imperfecciones. Santiago está diciendo que cuando vamos a la palabra de Dios, ella nos muestra, nos expone lo que realmente somos, y no vamos a ver nuestras fallas, nuestros errores, hasta que no nos veamos, no nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que decía el salmista, eso es lo que decía David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, donde expresa así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino
eterno. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Hablábamos de que el corazón es lo más íntimo, lo más profundo de la mente. Y aquí, en este caso, la expresión camino, si vemos la forma de poesía hebrea, también podría significar pensamiento. Y muchas veces en la Biblia, camino, esto le agradezco a un hombre de Dios que lo ha compartido conmigo, camino podría equivaler a pensamiento en muchas partes de la Biblia. Y eso está diciendo el salmista: examíname, oh Dios, conóceme. Yo no me puedo ver tal cual soy por mis propias fuerzas o simplemente analizándome a mí. No puedo ver realmente lo que necesito. La forma de analizarme, la forma de autoexaminarme es a la luz de la palabra de Dios. Si realmente no me doy cuenta de la gravedad del pecado o de lo corrompida que está mi carne, es porque tengo un conocimiento muy básico, muy pobre, y porque dejo muchas veces de lado el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Mi hermano, hay pecados en lo más recóndito, lo más escondido de nuestro corazón, de nuestra mente, que solo seremos conscientes si dejamos que la luz de la palabra de Dios penetre. Solo vamos a notar y a encontrar pecados escondidos si dejamos que la luz de la palabra de Dios nos ilumine. Otra razón por la cual el ser humano no es consciente, o el creyente no es consciente de su depravación total, es por un pobre conocimiento de Dios. Obviamente esto va entretejido del conocimiento de la palabra, porque es la palabra la que nos muestra cómo es Dios y la que nos provee el conocimiento de Dios. Jesucristo dijo que las palabras que están en las Escrituras son las que dan testimonios de Él y nos mandó a que las escudriñásemos. Pero también el estudio de la palabra de Dios debe ir de la mano con oración para conocer más a Dios. Y cuanto más cerca, más apegado esté yo de Dios y sea más consciente de su santidad, de su justicia, seré más consciente de mi pecado, seré más consciente de mi corrupción. Isaías, cuando tuvo la visión de Dios en su llamado, él dijo: ay de mí, porque soy hombre de labios impuros. Cuando vemos a Dios, no hay otra cosa que podamos decir: ay de mí, que soy pecador, delante de semejante, de infinita santidad. Claro, si nosotros nos comparamos con un vagabundo, con alguien que está en la calle, siempre nos vamos a ver limpios y nos vamos a ver bien. Si comparamos nuestra justicia con mi vecino, si comparo mi justicia con la persona que va a la iglesia, si comparo mi justicia con el pastor, si comparo mi justicia con otro hombre, pues no voy a estar tan mal. Pero mi justicia debo compararla con la de Dios. Y ahí me daré cuenta que mi justicia no vale nada. Si no he entendido esto, realmente la profundidad del Evangelio no la he podido captar aún. Ni tampoco he podido captar aún la grandiosa obra que Dios ha hecho por medio de Cristo. Mi hermano, entender la doctrina de la depravación total traerá respuestas a, por ejemplo, cosas que muchos creyentes dicen: ay, si era pastor, ay, aquel hermano que era tan bueno, tantos años en la iglesia, ¿cómo es que va a caer? ¿Cómo es que cometió tal pecado? Mi hermano, porque la naturaleza corrompida estará con nosotros por siempre, hasta que cerremos los ojos y partamos con el Señor. Si no atiendo a eso, si no soy consciente de eso y doy lugar a mi carne, voy a caer en pecado. Voy a fallar gravemente a Dios. Por eso Dios no arregla nuestra vieja naturaleza, sino que nos da una nueva. Nos da una nueva vida en Cristo. La que tenemos no es posible de arreglar. Está totalmente corrompida. Ahora bien, mi hermano,
Si esta es la realidad, si así es el ser humano, si así somos, entonces, ¿cómo podemos vencer? ¿Cuál es el remedio? Que es la tercera pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Cuál es el remedio y cómo podemos entender las demandas de Dios en relación a esto? Porque Dios demanda nuestra santidad, Dios demanda obediencia y Dios demanda que andemos como corresponde a un hijo de Dios. Pero si nuestra naturaleza, nuestra carne está totalmente corrompida, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el remedio? Dios es un Dios justo, que no va a pedir algo que no podamos hacer, que no nos va a exigir algo que no seamos capaces de realizar. Pero lo que hay que entender es que no podemos realizarlo en nuestra carne. Y nuestra carne es, nuevamente, la unión de nuestro cuerpo con nuestra alma. En esos dos ámbitos, en esas dos esferas, no puedo agradar a Dios. Sí lo puedo hacer en mi espíritu, cuando mi espíritu es vivificado y unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 6:17. Nuestro espíritu es unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Eso es lo que nos da poder. Y es lo que también dice Jesús en el pasaje que estamos leyendo. Dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida a nuestro espíritu. Entonces, el remedio para poder vencer o poder obedecer a Dios, aún con nuestra naturaleza totalmente corrompida, es dar lugar al Espíritu. El creyente que recibió de Dios una nueva naturaleza y ahora puede tener vida espiritual, sí puede desear y agradar a Dios. Si usted desea, si usted muchas veces puede agradar a Dios, es una muestra, es una evidencia, es una prueba de que usted es un renacido. Si usted tiene el deseo de agradar a Dios, entonces es una prueba de que usted ha nacido de nuevo, de que su espíritu ha sido vivificado. Pero aún ese deseo no proviene de nosotros, no proviene de nuestra naturaleza, sino que proviene de Dios. Es lo que dice Filipenses 2, versículo 13. Es que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, que no hay otra manera que dar al Espíritu lugar para que nos controle. ¿Cómo le doy lugar al Espíritu? Por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la oración, doy lugar al Espíritu, por medio de someter mi voluntad a la de Dios, por medio de matar mi carne, no alimentándola, y dar lugar a las cosas del Espíritu Santo. Es la única manera, cuando la motivación viene del Espíritu, cuando la motivación, el deseo viene de parte de Dios y obramos en el Espíritu, esa es la única manera de agradar a Dios. Es la única manera de alcanzar ese nivel de exigencia moral de Dios, porque no somos nosotros. Es el Espíritu proveyéndonos esa vida, que es la vida de Cristo, que fue el único que pudo agradar a Dios. Pero no puedo vivir en el Espíritu y en la carne. Es imposible una dualidad de vida en la carne y en el Espíritu. Porque es imposible servir a dos señores que se oponen de una forma totalmente contraria. Son diametralmente opuestos con intereses contrarios. No puedo andar en la carne y andar en el Espíritu. Y no puedo andar en el Espíritu y andar en la carne. Entonces la pregunta en esta mañana es: hoy, ¿usted en qué está andando? ¿Está andando en la carne o está andando en el Espíritu? Si está andando en la carne, no puede agradar a Dios, y todo lo que haga delante de Dios será trapos de inmundicia. Le dará asco a Dios. Si está andando en el Espíritu, entonces podrá agradar a Dios porque está viviendo la vida de Cristo. Hay otra manera, hay otro remedio que Dios nos da, y es el poder del Espíritu Santo. Dios es tan maravilloso que nos provee un agente, una fuerza externa que nos da la capacidad de poder obedecerle en todo.
Porque el poder que opera en nosotros, como dice la palabra de Dios, que es por medio del Espíritu Santo, es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo que le resucitó, es el poder que opera en nosotros, que da vida a nuestro espíritu y que nos da la capacidad de desear lo bueno y de hacerlo. De modo que no tenemos excusa. De modo que yo después de esta prédica no voy a decir, bueno, como mi naturaleza está totalmente corrompida, entonces no puedo agradar a Dios, me doy al pecado. No, sino tenemos que decir, Dios ha provisto para mí una fuerza externa en la cual no voy a ser yo quien agrade a Dios, sino va a ser el Espíritu Santo dándome la capacidad para hacerlo y entonces tengo el poder. Por eso no hay excusa para nosotros. Porque Dios nos ha dado lo que necesitamos, lo ha puesto a nuestro alcance. Y es más, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, hace incluso que nuestra capacidad de comunión con Dios sea mayor que la que, por ejemplo, tuvo Adán, que aunque no tenía pecado y podía relacionarse muy bien con Dios, no tenía la presencia del Espíritu Santo en él. Y nosotros sí. Eso es glorioso. Es tan glorioso la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como es tan grave la depravación de nuestra naturaleza. Mi hermano, dicho esto, me gustaría poder terminar de la siguiente manera. La pandemia, el coronavirus, no nos hará mejores, no va a mejorar, no va a mejorar a la humanidad, ni siquiera va a mejorar a los creyentes, porque lo único que tiene la capacidad de mejorarnos es la búsqueda constante de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Podremos ser moralmente mejores, podremos comenzar a valorar otras cosas, pero delante de Dios no somos mejores. Delante de Dios no vamos a lograr su aprobación. Pero si buscamos a Dios, si conocemos más a Dios, si somos más conscientes de nuestra realidad, si damos más lugar al Espíritu Santo, si vivimos en el poder del Espíritu, entonces sí podremos agradar a Dios y seremos mejores. Pero mi hermano, es una lucha de toda la vida. Mi victoria hoy no garantiza mi victoria mañana, porque la carne sigue ahí, totalmente corrompida. La lucha es feroz día tras día. Y mi hermano, tenga en cuenta que muchos predicadores, muchos pastores, van a enseñar de una forma distinta esto. Y van a decir incluso de que algo bueno hay en nosotros, de que algo de bueno tenemos. La Biblia no enseña eso. Y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne está totalmente corrompida. Espero que Dios nos dé gracia para poder entender a profundidad esto y para en estos momentos de crisis, en estos momentos de preocupación, en estos momentos de angustia, busquemos a Dios y vivamos en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Me gustaría